sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Todos el 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oiga, o sea, que uno se muere 2 veces, hermano. ¿Ah? De la segunda muerte. ¿Por qué no oramos? Oiga, que el Señor nos hable, hermano. Yo sí quiero que Dios me ayude esta mañana, hermano. Se lo aseguro. Así que usted ora por mí, yo también, y oraré por ustedes también. Y aquí vamos a incluir a la familia Ramos, nuestra hermana Rosemary, nuestro hermano Wilmer, que bueno, ellos, la abuelita de ellos partió, era como una madre para ellos. Vamos a orar que Dios los siga fortaleciendo a ellos y a toda su familia. Amén, lo incluimos en esta oración. En el nombre del Señor, que Dios les siga dando fortaleza, amén, porque perder un ser querido es muy doloroso. Amén. Así que vamos a orar todos en el nombre del Señor. Señor Jesucristo, te damos gracias en este momento, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Exaltamos tu nombre en esta hora, Dios. Gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos aquí, de oír tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendice a todos y fortalece a todos en el nombre de Jesús. Pueden sentarse gritando gloria a Dios, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, aquí estamos nuevamente para continuar con el estudio que traemos. El domingo pasado hicimos la introducción al Apocalipsis y llegamos hasta los mensajes de las 7 iglesias del Apocalipsis de la Biblia. Amén. Por aquí, bueno, el domingo pasado no tuve la oportunidad de mostrarles algo que por lo menos sí les dije dónde estaban ubicadas las iglesias, pero no tuve la oportunidad de mostrarles. Vamos a ver las 7 iglesias de ahora en adelante. El domingo vimos la iglesia de Éfeso. No sé, no me funciona. Tiene que cerrar y poner nuevamente, o dele ahí con el dedito usted, páselo, haga el favor. Necesito mostrarles un mapa que tengo aquí. Aquí están las 7 iglesias a las cuales, vamos a apartar un poco aquí para que puedan mirar, a las cuales se le envía estas 7 cartas. El apóstol Juan escribió, ¿cuántas cartas escribió Juan? A ver, por todo. ¿Cuántas escribió el apóstol Juan? 10 cartas, ¿cierto, hermano? Primera, segunda, tercera de Juan y estas 7 que escribe aquí, 7 cartas que fueron enviadas, se recopilaron en el libro que se le llama Revelación, Apocalipsis o Revelación. Entonces el mensaje a las 7 iglesias. Entonces encontramos la iglesia de Éfeso, que ya estuvimos estudiándola, y hoy vamos para Esmirna. Si Dios lo permite, estaremos viendo toda la iglesia. ¿Por qué la vamos a ver con la ayuda del Señor? Porque todos estos mensajes que se dan a la iglesia del Señor, a estas 7 congregaciones, marcan un mensaje profético, no solamente para donde fue enviado este mensaje, sino para toda la iglesia en el mundo entero. Entonces, este día continuamos, hermanos, con el estudio de estos mensajes a estas iglesias del Apocalipsis, y estaremos estudiando la iglesia de Esmirna. Esmirna, esa es la que vamos a estar estudiando. Puede pasar la diapositiva, creo que tengo por ahí. Este fue el mensaje que dimos la vez pasada, y
tenemos aquí el mensaje a Esmirna, ahí están los versículos que tomamos para los que anotan. Entonces, estudiaremos la iglesia de Esmirna y, hermanos, tomaremos las lecciones para nuestra vida cristiana. Porque todo lo que está escrito en la Biblia, hermano, sirve a nosotros para nuestra edificación. Algunas cosas que Dios quiere que hagamos y hay escritas otras cosas que Dios quiere que no hagamos. Amén. Entonces, la ciudad de Esmirna, ¿qué podíamos hablar de ella? Bueno, la ciudad de Esmirna se encuentra ubicada cuando Pablo escribió, cuando Juan escribió. Esa ciudad era una ciudad ubicada en la provincia romana de Asia. Recordemos que gobernaba ¿quién? El Imperio Romano. Entonces era una ciudad que, si usted lee la historia, esta ciudad fue destruida completamente. Por completo fue destruida por los babilonios. Por ahí en el año 627 antes de Cristo fue destruida esta ciudad por los babilonios. Pero luego fue reconstruida y levantada por los griegos. Recordemos que antes de llegar el Imperio Romano gobernaban los griegos. ¿Sí recuerdan? Aunque hoy en día casi no se les da historia a los que estudian, pero los que estudiamos en cierta época, por allá como de los 80 a los 90, por ahí. Amén. Le aclaro que yo terminé joven, ¿oyeron? Para que no vayan a pensar que yo terminé joven los estudios y el hermano es viejo. No. Amén. Gracias a Dios que tengo canas para que me respeten un poco. Entonces, los griegos, comandados por quién, a ver, ¿sí recuerdan? Alejandro, ¿cierto? Por Alejandro, también por todo esto, su hijo también, más adelante. Pero fíjese que fue restaurada esta ciudad y en ella construyeron un templo dedicado al emperador romano Tiberio. O sea, vino y se construye un templo a este emperador Tiberio. Y según los historiadores, lo que vemos en la historia, ¿no? Era una ciudad muy linda, muy linda. Es más, se le llamaba la perla del mar Egeo. Recordemos que nosotros hablamos la vez pasada que la isla donde el apóstol Juan fue desterrado está ubicada en el mar Egeo, ¿cierto? En la isla de Patmos, como dice la Biblia. Entonces, esta ciudad, muy linda. Es más, usted investiga cuál es la perla del mar Egeo y le va a aparecer Esmirna. Entonces, la historia de esta iglesia en Esmirna, lo que sucedió en ese tiempo en Esmirna, marca proféticamente las cosas que estaban sucediendo en la iglesia del Señor en todo el mundo a partir de más o menos el año 64 hasta el año 313, cuando Constantino quitó el edicto con un decreto que estableció. Fue una época muy triste, una época de persecución a la iglesia. En ese año, el año 64, fue el año donde se divulgó el edicto del emperador Nerón. ¿Cuántos han oído hablar de Nerón, el emperador? En el año 64, Nerón promulgó un edicto. Ese edicto incluía a que todos aquellos que no lo adoraran, que no lo veneraran y que no estuvieran de acuerdo con lo que el emperador decía, bueno, había que matarlo. Entonces el edicto se le llamó así, del emperador Nerón. Pero pasaron muchos años y hasta el año 313, cuando aparece Constantino, que es el que más usted ha escuchado, un hombre que según él vio una visión, se le apareció una cruz,
con el sol, y entonces él le hizo una promesa que si el Dios de los cristianos le daba ganar la guerra, porque cuando él iba a asumir el trono, Constantino, cuando iba a asumir el trono, se levantó una guerra civil en contra de él. Tenía que pelear. Entonces él, según dice la historia, que él vio una imagen en el cielo, una cruz, y vio el sol. Entonces él dijo que si ese era la cruz de los cristianos, si ese Dios de los cristianos le daba la victoria, entonces todo su imperio sería cristiano. Entonces eso lo veremos más adelante cuando Dios nos dé la oportunidad. Más adelante lo miramos bien. Ahora, hasta ahí llegó entonces la persecución, hasta el 313. Entonces, ¿por qué se le da el nombre de Esmirna? ¿De dónde viene ese nombre? ¿Qué tiene que ver? Bueno, yo pregunto a los que viven aquí, ¿por qué a este barrio se le llama Vista Hermosa? A ver. La hermana dice, porque tiene una vista hermosa. Era el nombre. Entonces hay que preguntarle al dueño de la finca por qué le puso Vista Hermosa. Yo estaba analizando algo, y es que uno desde aquí, si no hubieran tantos edificios, uno tuviera una vista bien hermosa, ¿cierto? ¿Por qué? A ver, ¿cuántos están aquí que viven en el mirador de la bahía? A ver, ¿por qué se le llama mirador de la bahía? ¿Cierto? Yo me crié en un barrio que se llama Los Cocos. Pero claro, no Los Cocos por ser inteligente, no, sino porque había una cantidad de palmeras, puro coco, hermano, puro coco. Ahí fundaron el barrio, se le llamó ¿cómo? Los Cocos. Usted va a Barranquilla y encuentra un barrio que se llama, grandísimo barrio, la iglesia grande, El Bosque. El Bosque, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los que fundaron ese barrio, para ellos era un bosque ahí. Este es el barrio El Bosque. Y así sucesivamente. Usted va aquí al barrio al lado de Buenos Aires, ¿se llama qué? Los Almendros. ¿Por qué? Usted ve una cantidad de árboles de almendros, aunque ahora ya están talando todo, ¿verdad, hermano? Pero era que había una cantidad de árboles de almendros y ahí formaron el barrio. Entonces se llamó Los Almendros. Y así sucesivamente. Amén. Yo vivo en el barrio El Quindío. ¿Por qué? Bueno, yo investigué, y es que los que fundaron ese barrio eran del Quindío. Eran del Quindío. Ahí vinieron y fundaron ahí, eran del Quindío. Yo me enteré de eso y ya comencé a indagar. Y dije, qué cosa, uno, todo tiene su... Le colocan el nombre no por colocar. ¿Qué pasó con Esmirna? Bueno, yo estuve investigando también. La ciudad antes era un campo de mirra. ¿Usted ha oído hablar de la mirra? ¿Sí? Eso está en la Biblia. Era un campo de mirra. Entonces, ¿qué hicieron? Lo cortaron y allí fundaron la ciudad. Entonces, por eso se llamó la ciudad de Esmirna. O sea, la ciudad de mirra. La ciudad del campo de mirra. Esmirna es un nombre griego. Así le llamamos nosotros. Esmirna lo conocemos así, pero es en su nombre griego. Pero en hebreo se llama mirra. Una palabra usada 3 veces en el Nuevo Testamento. La usa Mateo, la usa Marcos y la usa San Juan. Así que no estamos muy lejos de lo que los evangelistas nos mencionan también. Fíjense, la mirra era también uno de los ingredientes del ungüento sagrado. ¿Sí recuerdan que la Biblia habla de eso cuando fue erigido el templo y se dio al sacerdote, a Moisés se le dijo de cómo iba a hacer el perfume, ¿verdad? Y entonces la mirra era también uno de los ingredientes del ungüento sagrado y era igualmente usada
para embalsamar muertos. La mirra, cuando era procesada, daba un producto que se usaba también para embalsamar a los muertos. Entonces, fíjense cómo todo Dios habla y va como que tomando sentido, porque fíjense, el nombre de mirra describe muy bien a una iglesia perseguida de muerte. ¿Por qué? Porque describe a una iglesia postrada, describe a una iglesia embalsamada en las preciosas especias de su sufrimiento. Porque si alguna iglesia sufrió, fue la iglesia de Esmirna. Y después ese sufrimiento se extendió por todas las iglesias que existían en ese momento. Entonces fíjense que tal como ocurría con la iglesia de Esmirna, vinieron todos esos sufrimientos. ¿Ah? La mirra se usaba para embalsamar. ¿Ah? ¿Y a quién embalsamaban? A los que morían, ¿cierto? Entonces simbolizaba muerte. Por eso, hermano, el nombre describe todo esto. Y esta era la iglesia de mirra. Y mirra también significa amargura. Entonces a la iglesia de Esmirna le podemos llamar, podemos retroceder, le podemos llamar la iglesia de la amargura. Entonces la anterior dijimos que era la del amor ferviente, ¿cierto? Pero que había perdido y Dios le hizo el llamado para que volvieran. A esta le podemos llamar la iglesia de la amargura, que no obstante era una iglesia, hermano, que fue agradable y preciosa delante del Señor, hermano. Una iglesia hermosa. Entonces, así como la mirra, hermano, debe ser molida para que despida su fragancia, para que la mirra pueda transformarse en un perfume agradable, tiene que ser triturada, tiene que ser molida. Entonces, para que pudiera dar ese olor agradable, ese perfume, el testimonio de esta iglesia molida por la persecución, hermano, produjo una dulce fragancia que fue muy agradable para el Señor. Esta iglesia de este tiempo, de esa época del 64 al 313, hablando ya proféticamente, en un ámbito ya profético, porque tiene mucho que ver, fue una iglesia perseguida, hermano. Fue una iglesia de una amargura que vivió por el sufrimiento. Fíjese que el testimonio de esta iglesia, que ya fue molida por esa persecución que se produjo por los emperadores, produjo esa dulce fragancia, hermano, agradable al Señor. Fíjese que la sangre, usted ha leído libros de historia donde habla de la sangre de los mártires, y los mártires de ese periodo, esa sangre, hermano, esos mártires de ese periodo se convirtió en la semilla para las iglesias venideras, incluyendo esta que está aquí hoy aquí, hermano. Si ellos no hubiesen soportado, nosotros no existiéramos. Pero gracias a Dios por esos hombres, por esas mujeres y por esos niños que nunca negaron al Señor, prefirieron el tormento, la amargura, prefirieron el azote, la persecución, antes que renunciar a su fe. Fíjense que desde Nerón, hermano, hasta Constantino, hermano, hubo una sangrienta era de sufrimiento. Hermano, una era sangrienta para la iglesia. Fíjese que la Biblia dice, habla de los 10 días, ¿cierto? Habla de 10 días de sufrimiento. Y esos 10 días
puede representar los 10 distintos intentos a través de edictos por parte del Imperio Romano para destruir a esa joven iglesia, porque era una iglesia joven, no es una iglesia como la que hay hoy en día. Entonces habla de 10 días de sufrimiento, y la historia, yo estuve mirando la historia, habla de 10 grandes persecuciones que tuvo la iglesia en esa época. Entonces fíjense que la última persecución también, la última que hubo de esas 10, hermano, duró 10 años. O sea que sí tiene algo que... Y no era una sola persecución para la iglesia de Esmirna, no. Aunque en ese momento existía la iglesia de Esmirna, todos esos emperadores que vinieron, la iglesia se fue esparciendo. Y durante ese tiempo, de esa época, del 64 al 313, hubo una mortandad de cristianos, hermano, de familias enteras. Persecución por 10 años en la última persecución. Entonces el número 10 puede significar también, hermano, que Dios reconocía que aún el sufrimiento tiene límite. Fíjense que habla de 10 días, sufriría 10 días. Entonces eso puede también decir, hermano, que el sufrimiento tiene un límite, hermano. Toda la vida no vamos a estar sufriendo. Toda la vida no vamos a estar enfermos. Toda la vida no vamos a estar tristes, hermano. El sufrimiento en Dios tiene un límite, hermano. Tiene un límite. Y Dios es maravilloso. Algunos de ustedes de pronto hoy dirán, ¿hasta cuándo? Este sufrimiento que tengo yo, 20, 15, 30 años, lo mismo. Y todo el que viene me dice que las cosas van a mejorar, pero ¿hasta cuándo? Bueno, yo te digo esta mañana en el nombre de Jesús que todo en Dios tiene un límite. Viene un día especial en que las cosas cambiarán en tu vida por completo. Van a cambiar por completo. Entonces fíjense que el número 10 puede significar también eso, que Dios les daba a entender que aún el sufrimiento tiene límite. Fíjense que Jesús se les presenta a ellos de una manera diferente a como se les presenta a la iglesia de Éfeso. Jesús se les presenta a sí mismo de dos formas muy preciosas que yo estuve analizando y que llenan de esperanza los corazones angustiados de la iglesia en Esmirna. Porque si algo necesitaban ellos era esperanza, hermano, esperanza. Entonces fíjense que todos aquellos que estaban sufriendo, que sufrían persecución y angustia por causa de Cristo, necesitaban un mensaje de esperanza. A la iglesia de Esmirna, hermano, el Señor se le presentó como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Cuando habla del primero y postrero, nosotros sabemos quién es el primero y quién es el postrero, ¿cierto? Nosotros lo sabemos. Fíjese que Jesús utiliza un nombre que lo identifica como Dios, porque tú y yo sabemos que el único postrero y el único primero es Dios. Él utiliza ese nombre, y yo me encontré unos versículos en Isaías 44, versículos 6 y 7, donde sabemos quién es el único que utiliza este nombre. Dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Él es el primero, y Jesús toma ese título porque sabemos que Jesús es el primero y el último. Entonces, hermano, vean, una iglesia perseguida, una iglesia atribulada, el Señor le recuerda que Él es Dios. Como cuando tú estás triste o atribulado, angustiado, y Dios te dice: cálmate, que yo soy Dios, yo daré el pago,
Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dios siempre se nos ha manifestado, hermano. Entonces fíjense que Dios se le presenta de esta forma a esta iglesia atribulada, diciéndole que es el primero. O sea, yo soy el primero en llegar a tu auxilio. Posiblemente yo no pueda llegar, posiblemente mi esposa no pueda llegar, posiblemente los líderes no podamos llegar a tiempo, pero este Dios sí llega a tiempo. Amén. Entonces él le dice, yo puedo llegar a tu auxilio. Y otra cosa, es el primero en llegar y es el último en irse. Porque dice, yo soy el último, o sea que él es el último en quedarse aún cuando todos nos hayan abandonado. Él no nos abandona. Yo no sé cómo abandonan al Señor, mija, si Él nunca nos ha abandonado. Y hay gente que lo abandona, ¿verdad? Y este Dios no abandona a nadie. Amén, no lo abandonemos, hermano. Él es el último en irse, no lo abandonemos. Aleluya. Entonces, primero y último, ¿qué nos habla también de la eternidad de Dios? Nos habla de la eternidad de Dios. Es un gran consuelo, hermano, para la iglesia entender que aunque estén siendo perseguidos y atribulados, Él siempre está con ellos. Hermano, no puede estar viviendo momentos difíciles, pero donde Dios nos diga que está con nosotros, hermano, seguimos adelante, hermano, en medio de todo. Y algo bonito que le dice, el que estuve muerto y vivió, o sea, y está vivo ahora. Jesús se le presenta, hermano, como el resucitado, hermano. Entonces, Él quería que ellos entendieran algo, hermano. Él quería que ellos entendieran algo especial. Y es que eso significa que Él se le identifica a la iglesia de Esmirna diciéndole, yo también sufrí. Es más, me mataron y ahora resucité. Entonces Él se les mostraba a la iglesia porque la iglesia estaba pasando momentos difíciles. Entonces Él le dice, el que estuve muerto, pero ahora estoy vivo. Entonces fíjense que Él fue muerto por los que lo perseguían. Así se les mostró Él, pero Él venció la muerte. Y en Él ellos podían tener victoria a pesar de todo lo que estaban viviendo, esa persecución, y a pesar de la muerte, porque aunque murieran, Él les aseguraba que Él los iba a resucitar. Entonces, un mensaje de eso, hermano, cuando Dios llega donde uno a hablarle, porque uno está pasando ya un momento en que uno cree que ya uno va a salir de ahí. Entonces el Señor les manda este mensaje y les dice así, el que estuvo muerto, pero ahora vive por los siglos. Entonces, y Él le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Dice, pero tú eres rico. O sea, es como... uno se puede analizar y dice, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. El que tiene los bolsillos vacíos dirá, rico, no he ni desayunado, no tengo nada, ayer de cosa una sola por ahí, no tengo para pagar la factura, me vienen a cortar el gas mañana, el gas que es lo más barato. O sea que la cosa de ya los otros los cortaron. Amén. Entonces, pero tú eres rico. Hermano, la iglesia de Esmirna, a pesar de su persecución, hacía obras de rico. Qué impresionante, hermano. Eso solo lo hace la iglesia del Señor. Hermano, y tenemos que entender algo muy importante. Las obras no son para salvación. El apóstol Pablo le escribió a los Efesios en la carta a los Efesios, el capítulo 2, versículo 8 y 9, él les escribió y les dijo claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿verdad? No es un don de Dios. Dice, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Para que nadie
se gloríe. Entonces las obras, hermano, son para señal de nuestra salvación. Es decir, las obras no son para salvación, sino por nuestra salvación. O sea, las obras señalan de que yo soy salvo. Yo no hago obras para ser salvo. Eso es lo que hace la religión tradicional. ¿Ya? Obras, la religión tradicional es, eso es lo que nos diferencia a nosotros de la religión tradicional. Ellos, obras igual salvación. Nosotros, salvación produce obras. Nosotros no hacemos obras para ser salvos. No caminamos de rodillas para ser salvos. No nos azotamos para ser salvos. No, nosotros somos salvos. Y claro, hijo de tigre sale pintado, ¿verdad? Si el Señor es nuestro Padre y dejó buenas obras, nosotros seguimos las buenas obras de nuestro Padre. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Me encontré 3 versículos que le voy a leer. Efesios 2:10, Tito 3:8 y Tito 3:14. Atento, miren lo que dice. Porque somos hechura suya, Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que nadie se puede dar golpe de pecho. Hice una buena obra, esa obra te la dejó el Señor para que la hiciera, para que caminaras por ahí. Aquí no hay golpe de pecho para nadie. Y Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en ¿qué? En buenas obras. ¿Dónde están los que creen en Dios? Entonces procuremos ocuparnos en ¿qué? Porque estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y Tito 3:14 dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. O sea que el que no tiene buenas obras es un árbol que no da fruto. Y el árbol que no da fruto casi siempre da pura hoja. Y el día que el ama de casa amanece aburrida y dice, no barro más, me cortas ese árbol de ahí que no lo quiero ver más ahí. Me tiene toda jorobada, barriendo todos los días y todas las tardes, no aguanto, córtese. Y lo cortan, hermano. Pero si da manguito o níspero o aguacate, dice, no lo corte. Yo barro todo el día si es posible, pero yo tengo mis aguacaticos todos los días. ¿Cierto? Entonces no era, ¿qué era la pobreza de que hablaba? No era una pobreza espiritual, no, era una pobreza económica. A eso se refería. Eres pobre, pero económicamente. Entonces, el Señor, fíjese algo bonito, no les hace un reproche a ellos, hermano. No les reprocha nada. Claro, eso no significa que no tenían errores. Esa iglesia perfecta, el Señor no les reprochó nada. No, eso no quiere decir eso. Sino que en ese mensaje no les reprochó nada. Claro, debían tenerlo, pero el Señor no reconoce sus errores. Hermanos, su pobreza no venía porque eran flojos, no. Porque no querían trabajar, no. La pobreza venía, ¿sabe por qué? Porque había gente que controlaba el comercio. Entonces, si yo era un comerciante y en Esmirna, en esa época vendía zapatos, un ejemplo, era fabricante de sandalias, de bolsos, yo vendedor de todo esto, tenía una buena economía, pero resulta que escuché el mensaje de salvación y me convertí a Cristo. Todo el que se iba convirtiendo a Cristo, entonces los demás comerciantes lo apartaban a un lado y prohibían que se le comprara a ese cristiano, a ese que se había convertido.
Entonces, claro, no producía, no vendía nada. Entonces la iglesia se fue empobreciendo económicamente. Todo el que se convertía al cristianismo, hermano, tampoco le vendían, hermano. Por ser cristiano iba a comprar algo y no se lo vendían. O sea que no podía ni comprar ni vender. ¿No le suena algo por ahí? Porque mi Biblia dice que lo que es, ya fue. Y lo que fue, será. Vendrá el tiempo, hermano, cuando esté el anticristo reinando aquí, que gracias a Dios ya nosotros no vamos a estar. Un poco amén, porque como que hay algunos que se van a quedar. Que gracias a Dios no vamos a estar, porque el Señor nos levantará. No ames tanto lo que hace por ahí. Ama a Dios, un día Cristo nos levantará. Todos los títulos profesionales, todo se quedará aquí en esta tierra, porque nos iremos, hermanos, por toda la eternidad a adorar, a glorificar, a exaltar, a decirle al Señor: santo, 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 Dios Todopoderoso, porque tú reinas por los siglos de los siglos, y así estaremos para siempre con el Señor. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Se ponían de acuerdo, hermano. Ese cristiano no le venda. Hermano, ¿y cómo sabían? Ay, hermano, usted no lo conocen. Cuando usted va por la calle, no saben que usted es cristiano. Me extraña. Porque los cristianos no pasamos desapercibidos en ninguna parte. Me extraña que usted lo vean como cualquiera por ahí, porque eso es extraño. Eso es extraño. Que yo ande por la calle y me confundan con un ladrón, con un vicioso. Así le pasó a un hermano. La policía se lo iba persiguiendo un ladrón, hermano. Eso fue aquí, ¿ve? Aquí en la droguería que está aquí frente a la iglesia católica, aquí popular, por ahí. Sí, eso fue ahí. Casi se llevó un joven. Iba persiguiendo un ladrón y lo vio todo un aspecto así, todo malandroso, el vestido que tenía, hermano, un joven cristiano. Casi se lo lleva, hermano. Sí, porque la policía seguida, este hombre puede tener un arma. Hermano, nosotros cuando nos vean, deben vernos lo que somos, cristianos. Miremos bien lo que estamos haciendo. ¿Cierto, hermano? Entonces fíjense que no podían ni comprar ni vender. Se ponían de acuerdo, hermano, pero extrañamente, hermano, entre más pobreza tenían, hermano, más buscaban de Dios. Qué bonito, hermano. Eso es extraño, ¿verdad? Porque hay gente, hermano, que entre más pobre, más reniega de Dios y menos busca de Dios. Y yo que creía que cuando llegaba el evangelio todo era más fácil, se me iba a llenar el NEC y las cuentas y todo. Cuenta, si Dios a nosotros no nos ha prometido eso. Al contrario, te va a llenar la cuenta de la aflicción, hermano. Porque eso es lo que dice la Biblia: en el mundo tendréis aflicción. Amén. Aflicción, y aflicción es fuerte, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Entonces, hermano, extrañamente buscaban más de Dios. Usted no recuerda que Israel con dinero, hermano. Israel hubo una época, en el Antiguo Testamento, una época en que tenía dinero, hermano, pero había abandonado a Dios. Se volvieron idólatras. Pero cuando llegaban los ejércitos babilónicos, llegaban Nabucodonosor, llegaban los asirios, los deportaban y todo, que quedaban sin nada, oye, era que clamaban a Dios y buscaban de Dios. Hermano, yo no quiero que tú seas de los que tienes que quedar sin nada para buscar de Dios. Hay gente así, hermano. En la abundancia nunca buscaron de Dios. Cuando ya están en nada, hermano, como dicen aquí en esta tierra, y que en las tablas es que dicen. En las tablas meramente, algunos ni en tablas, sino en el suelo durmiendo. Meramente ahí, hermano, ahí es donde se van a acordar que hay un Dios que siempre los estuvo llamando en todo momento. Bueno, hermano, esta iglesia, a pesar de que le habían quitado todo, hermano, seguía buscando del Señor, gloria a Dios. Y hermano, estamos frente a una iglesia como en Mirna, que no tiene a quién vender, no tiene a quién comprar. Eran pobres,
eran atribulados, hermano, ¿usted soportaría eso? ¿Ah? ¿Usted soportaría eso? Hermano, usted tiene que saber en qué consiste la riqueza de los pobres. La riqueza de los pobres consistía en ellos en un corazón generoso para compartir lo poco que tenían. El apóstol Pablo le escribió a los Corintios en esta parte, le dijo que había una grande prueba de tribulación. Y en medio de esa grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Y él escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 2, para los que anotan y estudian en la casa. Hermano, hay gente que aún en la pobreza y aún en la aflicción, hermano, siguen siendo generosos. El que es generoso en todo momento, hermano. En todo momento. El que no es generoso, en la aflicción y en la no aflicción, seguirá siendo no generoso. Hay que aprender la generosidad. En su fe en Dios, hermano, y en la seguridad de la herencia que Él les ha dado. Ellos estaban seguros, tenían fe en Dios, hermano, eran ricos en fe. Hermano, yo sí quiero ser rico en fe, hermano. Yo quiero creerle a Dios todo lo que me dice. Fíjese que Santiago, cuando escribe el apóstol Santiago en el capítulo 2, el versículo 5, ayúdeme ahí, hermano. Él dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Así que, hermano, el hecho de que no tengas dinero hoy no quiere decir que no eres rico. El dinero se acaba. Amén. Ese bulto de yuca que te regalaron, eso se va a acabar. A mí un día me regalaron un bulto de azúcar allá en la casa también. Y yo, Dios mío, que tenemos azúcar hasta que venga el Señor. ¿Qué va? Todo era con azúcar. Ustedes todo lo que íbamos era azúcar. Hasta el mango dulce con azúcar. Naranja con azúcar. Todo era azúcar. Darle fulano. Llevamos, cuando eso estábamos en una congregación y llevamos a la iglesia, ¿verdad? También. Porque creíamos que nunca se iba a acabar. Que va, hermano, eso se fue. Usted compra el bulto de arroz. Aquí tenemos arroz hasta año nuevo, año nuevo. Uy, ese arroz se va. Si te sirven poquito, mira tanto arroz que hay ahí y mira el poquito que me vas a servir. Hombre. Sí, hermano. Por mucho que tenga, ¿verdad? Todo se va acabando. Pero la riqueza en Cristo abundan en esta iglesia, hermano, hasta el día que Él venga y eternamente y para siempre. Dale un aplauso al Señor. Entonces fíjense que hay algo que habla la palabra de Dios aquí. El mensaje que le da el Señor en mí dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hermano, tremendo mensaje ese que le manda el Señor a la iglesia de Esmirna. Dice: dicen ser judíos y no lo son. ¿Qué significa ser judío, hermano? Porque ese término está muy, a veces como que un poco alterado de lo que es en realidad. De lo que es en realidad. Cuando yo estaba de menos edad, niño, a uno le escupían para ponerse en una pelea. Escúpele la cara, escupe aquí. Pero cuando le escupían la cara, uno le decía: oh, tú eres un judío. Así le decían: oh, judío, que porque uno escupía la cara. Pero así ponían a pelear unos hermanos. No sé, los hermanos. Ponía la mano uno ahí el árbitro y que escupe aquí. Y cuando bajaba, escupía uno la cara al otro. Y se encendía entonces uno. Tú eres un judío. Y comenzamos porque nos enseñaron a odiar a los judíos, hermano. Impresionante. Es como la palabra fariseo. No la sabemos interpretar. Todo lo que decimos fariseo, es hipócrita, eres un fariseo. No. Fariseo es una religión. Entonces el que seguía la religión era un fariseo. Pero habían fariseos que no eran hipócritas. Es más, le decían al Señor: Señor, Herodes te está buscando, vete. O sea, le avisaban que lo estaban buscando para que no lo mataran.
Y muchos fariseos se convirtieron al Señor, dice la Biblia. ¿Pablo era un fariseo o no? Sí. Entonces fíjense que a veces nosotros por desconocimiento, sino que repetimos todo lo que dicen los demás, no entendemos. Judío significa los que adoran a Dios, los que no se mezclaron con gentiles y conservaron su línea. No sé si los que están aquí recuerdan cuando el reino se dividió, el reino de Israel. ¿Recuerdan? ¿Sí recuerdan? Bueno, recuérdeme. Se dividió el reino. Resulta que Salomón ya no existía, ¿cierto? Se fue. Y que Dios es el hijo de Salomón. A ver los historiadores, ¿cómo se llama el hijo de Salomón? Comienza con R, a ver. Exactamente, no que era que robaba, no, sino ese era el nombre de él. Roboam. Resulta de que él recibió un consejo muy malo de los jóvenes, que le aumentaran los impuestos. Y comenzó a aumentar impuestos. Entonces hubieron unas tribus que no les gustó. No les gustó. Entonces, ¿qué hicieron? Nombraron a un rey. Nombraron a un rey para ellos. Y se dividieron 11 tribus. Y el hijo de Salomón solamente quedó reinando sobre la tribu de Judá. Se quedaron ahí adorando a Dios. Es la tribu, él comenzó a reinar. Entonces los demás se le llamó, a las 11 tribus que se fueron se le llamó el reino del norte. Y a la tribu que quedó aparte se le llamó el reino del sur, que era la tribu que quedó, la tribu de Judá, la cual el diablo después que quiso exterminar por completo, pero no pudo, porque de la tribu de Judá llegó el Mesías, gloria al Señor. Amén. Por eso se le llama el león de la tribu de Judá. Entonces, ese recorrido que hace cuando se dividió todo esto, entonces se le llama judío eso a los que quedaron, porque las demás tribus del norte, el que quedó dirigiéndolo los llevó a la idolatría, hizo una acera, una imagen de acera y los puso a que sean idólatras, llegaron a la idolatría, pero los otros se mantuvieron adorando a Dios. Entonces fíjense que eso más o menos por ahí, el que fue el rey de allá, del rey del sur, porque hablamos que del norte quedó Roboam, cierto, pero el otro ellos creo que le dijeron a Jeroboam que reinara sobre ellos, sobre los del norte, y el hijo de Salomón quedó con el reinado del sur, que era una sola tribu. Eso, entonces fíjese que Pablo dice también, porque no es judío el que nace en Israel, sino el que lo es de corazón. Entonces hablando de lo que es judío, el verdadero judío. Entonces él dice la blasfemia. Dice, la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Entonces, en Esmirna, hermano, había una comunidad de judíos, pero grandísima, hermano, muy grande. Y la persecución que sufrieron en gran medida venía de ellos, de los propios judíos. Entonces ellos blasfemaban el nombre del Señor, porque no creían en que Jesús era el Mesías y el Salvador. Entonces por eso, por lo que el Señor los llama sinagoga de Satanás, o sea, templo de Satanás. Impresionante, hermano. Por eso una vez cuando él vino, él también se los dijo. ¿No recuerda ya en San Juan capítulo 8, versículo 37? Él le dijo, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Así les dijo, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y él le dijo, yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre. Algo así dice. ¿Cómo dice? Ayúdenme ahí. Lo que he visto cerca de mi Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Y qué le dice el 39? Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ¿qué dice? Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Y mire lo que le dice después, dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Pero el Señor enseguida los coge y le da duro. ¿Y qué les dijo? Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino,
sea, de Dios he salido, pues no he venido de mí mismo, sino de quién, que Él me envió. O sea, yo no vine porque a mí me dio la gana, Él me envió. ¿Y qué dice entonces el 43? Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y aquí viene el trancazo que les da, hermano. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esos son los hijos del diablo. Eso fue lo que le dijo. Eso fue lo que le dijo. Es fuerte, ¿verdad, hermano? Fuerte. ¿Ya? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Homicida. Le gusta matar a su propio hermano, como Caín mató a Abel. Hermano, cuando tú matas a tu hermano, eres un homicida. Hermano, yo sería incapaz de coger un revólver y matar, o un cuchillo, matar a mi hermano. Sí, pero a veces matas a tu hermano en Cristo, no con revólver ni con machete, sino con la lengua. Con la lengua lo matas. Eres un homicida, tienes que arrepentirte. ¿Ya? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que las mentiras piadosas no existen. El mentiroso es hijo del padre de mentira, que se llama diablo y Satanás. Así que, hermano, vea, esto nos hace reconocer que nosotros, los que hemos creído en Él, también sufriremos persecución por causa de su nombre. ¿Sí? Porque hay muchos que nos persiguen. Él se lo dijo, acordaos de las palabras que yo he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Él se lo dijo. Él dijo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Le estaba diciendo a los apóstoles, dice, mas todo os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Así que, hermanos, si te persiguen, claro que no sea porque tú haces cosas malas, ¿no? Hermano, ahora por mí que me están persiguiendo. ¿Y qué pasó? Me robó una gallina y viene la policía detrás de mí. No. Persiguen por causa del evangelio, por causa de mi nombre, dice el Señor. Sí, claro, es por causa de mi nombre. El Señor, mire lo que les dice a ellos, ¿verdad? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Veía extraño, hermano. O sea, yo me pongo a analizar. Les dice que van a padecer. Oye, que uno esté clamándole al Señor, se le diga. El Señor le dice, y eso no es nada para lo que te viene. Dios mío, Padre. Uno metió en ayuno y oración. Señor, háblame, sácame de este. Y el Señor te dice, mío, sigue ayunando porque lo que te viene es grande, mi hermano. Eso es terrible, hermano. Es que en nuestro lenguaje popular podíamos verlo así. Mire, es extraño. Le dice lo que van a padecer, no que los va a librar del padecimiento. Oiga, no es como muy fuerte, hermano. Es como fuerte. Usted siempre, Señor, líbrame de esta angustia. Señor, líbrame, Padre, líbrame. Pero Él no le dice que los va a librar ahí. Le dice, van a padecer. No le dice que los va a librar. Entonces si uno analiza, hermano, uno entiende, porque a veces uno tiene que pasar por algunas cosas, hermano, pero no te apartes, sigue adelante. Ve, hermano, impresionante. Pero les dice que van a padecer, no que los va a librar del padecimiento, y les dice que sean fieles hasta la muerte. O sea, Señor, me van a matar. Señor, mira lo que me vienen a matar. Y dice, tranquilo, sé fiel hasta la muerte, hermano. Uno quiere, ¿verdad? Uno quiere que Dios lo libre, hermano. Es la verdad. Es la verdad. Uno quiere que si lo van a matar, que Dios lo libre a uno, hermano. Esa es la verdad, ¿o no? ¿O usted quiere que lo maten? No, quiero que Dios me libre de la muerte. Pero le dice, tranquilo, sé fiel hasta la muerte, mijo. Hermano, ¿cómo así? Bueno, hermano, vea, en cierta ocasión, el emperador del que estábamos hablando, Nerón, en cierta ocasión, hermano,
llegó a la ciudad de Esmirna. A Esmirna, y allí le dijeron que allí se encontraba una comunidad cristiana. Recordemos que él había mandado un edicto, ¿verdad? Donde nada con cristianos. Entonces él se desagradó de todo eso. Eso le desagradó a Nerón. Entonces dijeron, búsquenme al líder. Oye, y le trajeron al líder un viejito, hermano. Un viejito. Que según la historia, dice que tenía unos 86 años por ahí. O más. Pero la historia dice algo, una frase que quedó ahí. Hicieron venir el pastor de la iglesia, que en ese tiempo llegó, todavía lo conocemos en la historia, llamado Policarpo. Han oído hablar de él, ¿verdad? Policarpo. Resulta que Policarpo había tenido un sueño, una visión. Él estaba acostado y vio que su sábana, su lugar donde recostaba la cabeza, se encendía. Entonces él entendió, hermano, de qué forma iba a morir. Llegó el emperador, lo mandaron a buscar. Oye, y tremendo, yo me estuve leyendo la historia hace mucho tiempo de este hombre. Los soldados que fueron a buscarlo, armados y todo, cuando entran donde estaba, que dijeron que estaba, él no salió huyendo, hermano. Se encuentran con el anciano. Oye, el anciano hasta les dio comida, hermano. Y después, bueno, vámonos. Y se lo llevaron. Se lo llevaron, hermano, a Policarpo. Fue llevado ante el procónsul. Y ¿sabe qué le dijo? Renuncia a tu fe y ofrece sacrificio al Dios romano. Pero Policarpo, hermano, se negó. Se negó rotundamente. Dijo que no. Y él se hizo muy famoso por la frase que dijo: durante 86 años he servido a Cristo, mi Señor y mi Salvador, y Él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo podría blasfemar a mi Rey que me ha salvado? O sea, se mantuvo firme. El emperador, hermano, le dio una ira a Nerón. Y entonces la gente decía que lo echaran a los leones, pero no. Y lo pusieron en la hoguera, hermano. Lo encendieron en la hoguera. Pusieron fuego, hermano, y ese fuego, y nada, el hombre no se consumía en el fuego, hermano. Y le dio tanta ira que el procónsul dijo: mátelo a espada. Entonces, y cogieron la espada y lo cortaron así, hermano. Lo cortaron. Oye, hermano, y el hombre seguía orando, hermano. Y la sangre, dice que, según los historiadores, que cayó una cantidad de sangre, hermano. Y apagó la hoguera la sangre. Hasta que Policarpo seguía orando y partió con el Señor. Nunca negó su fe, hermano. Hermano, la iglesia debió tener en esa persecución 10 días, hermano. Pero la historia no la registra. Pero esa fecha, hermano, fue una fecha profética. Desde el edicto de Nerón del año 64 hasta donde le di al 331, hermano, 10 grandes persecuciones. Por ahí yo las tenía ahora puestas, ¿cierto? De todos los que persiguieron a la iglesia: Nerón, Domiciano, Trajano, Aurelio, Severo, Máximo, ¿quién más estaba ahí? Decio, Aurelio, Diocleciano, Valeriano. Toda esta gente, hermano, persiguieron, hermano, la iglesia del Señor, por donde quiera que estuviese, hermano, en tribulación y angustia, hermano, pero ellos, hermano, usted de pronto preguntará: pero ¿por qué Dios permitió todo eso, hermano? Hay un propósito, hermano. Dios prueba, hermano, y Dios nos da la victoria. No podemos tener victoria si no hay una pelea, hermano. Entonces Dios nos va ayudando, hermano. Hermano, hubo torturas, hermano, en el circo romano, hermano. El circo romano, hermano, fue algo, mujeres, hermano, hubieron mujeres que eran colgadas de su cabello, hermano, las colgaban. Eso debe ser terrible para una mujer, que la cuelguen de su cabello, hermano. La colgaban de los cabellos.
le cortaban los senos, las desnudaban, le cortaban los senos, y las que estaban embarazadas, hermano, las colgaban y le abrían el vientre, hermano, y cogían la criatura, el bebé, y la lanzaban arriba y la esperaban con una espada, hermano. Hermano, eso era impresionante, hermano, pero nunca negaron la fe. Eran llevados al circo, hermano, y llegaban todos los cristianos ahí, pero fíjense que ese circo romano, que comenzó con mucho entusiasmo para los espectadores, terminó sin sabor, hermano. Ya a ellos no les agradaba, porque los cristianos, en vez de salir corriendo o defenderse de la fiera, hermano, ellos no le huían a la fiera. Ellos lo que hacían era que se colocaban unidos en el centro del Coliseo, salían corriendo y se abrazaban, hermano, y ellos comenzaban a cantarle al Señor, al Nazareno, como le decían ellos, y allí en medio de esos cánticos y de esa oración eran devorados por las fieras que salían de donde estaban guardados y se los comían a todos, hermano, a los niños, los ancianos, todos los que estaban ahí eran devorados, hermano. Pero entonces ellos decían, esto no paga, esto no tiene sabor, porque ellos no se defienden, hay que buscar otra manera, hermano. Entonces venían y colgaban a las mujeres, hermano, las colgaban para que tuvieran un dolor de cabeza fuerte, hermano. Los romanos decían, estas mujeres tienen un dolor de cabeza fuerte, porque mientras morían, ellos decían, las oíamos que hablaban extraño y que el dolor las ponía a hablar cosas extrañas. Pero hermano, era que ellos no entendían que esas mujeres morían hablando en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablase. No era que se volvían locas, era que el poder de Dios se apoderaba de ellos y les decía en su oído, no temas, sé fiel hasta la muerte. Por eso se le llamó la iglesia de la amargura. Sufrieron mucho, sufrieron demasiado, hermano. Por eso ese periodo de la iglesia se le llamó así, el periodo de la iglesia de la amargura, porque fue un periodo muy amargo para la iglesia. Fueron aserrados, desterrados completamente. Yo recuerdo que yo estuve leyendo una historia donde había unos soldados romanos que cogieron a uno de ellos, a uno de los predicadores, y lo golpearon tan fuerte, hermano, y le decían, niega tu fe, adora al emperador, sacrifica al emperador. Él decía, yo no voy a negar mi fe, yo amo al Señor. Y uno de los soldados, hermano, que lo golpeaba, eso está en la historia, hermano, lea la historia, eso está en la historia, y se lo golpeaba duro, fuerte, y lo sangraba completamente. Y el soldado romano, al ver esa convicción que tenía ese hombre de no negar la fe, cayó de rodillas, hermano, cayó de rodillas diciendo, yo quiero ser como tú, yo quiero ser adorador de lo que tú adoras, yo quiero conocer al que tú conociste. Hermano, él hizo eso aún sabiendo de que si él reconocía al Señor también lo mataban, y él dijo, yo prefiero morir por lo que él murió. Algo poderoso debe saber este hombre. Hermano, cuando uno está convencido de lo que uno es, cuando uno sabe de quién es hijo, cuando uno sabe lo que Cristo padeció por nosotros, no importa la angustia, no importa el hambre, no importa la persecución, nosotros estamos firmes, porque un día sonará la trompeta y pasará todo llanto, todo dolor, toda angustia, toda necesidad. Dios mío, se irá de nosotros. Adiós el sufrimiento, porque un día estaremos con Él y Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Dale un aplauso al Señor. Qué hermoso, hermanos. La iglesia entendió, hermano, que serle fiel a Dios hasta la muerte es tener la vida eterna asegurada. El Señor se los dijo a ellos, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cierto que lo leímos? Porque hay una segunda muerte, hermano. Los hombres, hermanos, de este periodo a veces reniegan del Señor, pero los hombres de esa época, hermano, fueron a la cárcel y no salieron con vida de ahí, hermano, pero sí salieron con vida eterna, que es lo más importante. Hermano, no temas en nada lo que estás padeciendo. Eso le dijo el Señor a ellos. No temas en nada lo que vas a padecer. Hermano, el Señor les estaba confirmando que iban a padecer, que tendrían sufrimiento, que tendrían persecución, pero no debían tener temor de eso.
Usted me dirá, pero pastor, ¿cómo no voy a tener miedo? ¿Cómo voy a tener temor? Bueno, recuerda que el Señor siempre nos dice, no temas. Más de 360 veces no temas, está en la Biblia, porque yo estoy contigo. Hermano, tienes que creer que Dios está contigo, que Dios está contigo. Hermano, el diablo obraba en contra de ellos. Eso fue lo que él le dijo, que el diablo obraría en contra de ellos, pero que todo tendría un propósito y un tiempo limitado por Dios. Sé fiel hasta la muerte, iglesia. Eso era el mensaje que Dios le dio. Sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de vida. Y para terminar, hermano, porque aquí termina este mensaje a Esmirna, yo estuve analizando sobre esa corona que hablé, porque la Biblia habla de muchas coronas, ¿verdad, hermano? Entonces se me vino a la tarea yo a mirar aquí y encontré, hermano, que en la Biblia, hablando de esto, hay dos tipos de corona, hermano. En esta época, la corona de un gobernador y la corona del vencedor. El que ganó la carrera en los juegos deportivos, porque allá hacían juegos deportivos. Y yo no sé si usted recuerda, hermano, que hay un versículo en Santiago que dice, creo que es Santiago el capítulo 1, versículo 12, que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona ¿de qué? De vida que Dios ha preparado para los que le aman, ¿cierto? Entonces, ese término corona ahí en Santiago viene del griego estéfanos. Lo estoy investigando. Es decir, corona del vencedor. O sea, por haber vencido una tentación en la vida, esta la vas a recibir por haber vencido tentación. Pero la corona que Dios promete a los que son fieles hasta la muerte, la que le prometió a Esmirna y a nosotros que seremos fieles hasta la muerte, ¿cierto, hermano? Seremos fieles hasta la muerte, ¿cierto, hermano? A nosotros ya habla de otra forma. Esa corona hasta la muerte, o sea, a pesar de la tribulación, es lo que quiere decir. O sea, a pesar de la prueba, es la corona de autoridad, que es diferente. Y encontré la palabrita diadem, que es una corona para ser usada en el reino de Dios. O sea, que esa corona que hasta la muerte la vamos a usar en el reino de Dios, hermano. Toda esta gente que padeció persecución tienen un trofeo bien grande, hermano. Bien grande. Una corona bien hermosa para usarla en el reino de Dios. Ponte en pie, iglesia. No temas nada de lo que vas a padecer, iglesia. No temas nada. De pronto estás metido en una cárcel. Puede ser espiritual. De pronto alguien aquí está encerrado en las deudas, en la depresión, no duermes, deprimido. Ven, no tengas miedo lo que estás padeciendo. De pronto es posible que estés metido en el afán de este mundo o en la cárcel de la enfermedad. No sé. Posiblemente no tengas calzado, no tengas un vestido, los hijos se están perdiendo, pero en esta mañana, hermano, podemos clamar a Dios y reclamarle nuestras bendiciones y las promesas para nosotros, hermano. Es posible que el diablo te haya dicho, ¿dónde está tu Dios? Tú no ves todo lo que estás padeciendo, todo lo que estás sufriendo. ¿Y por qué Dios no hace nada por ti? No, como cantamos, Dios va al frente abriendo caminos. Dios va al frente abriendo caminos. Dios sí está con nosotros. Y el Señor quiere, hermano, que por medio de este mensaje tú seas que, aunque tengas problemas, aunque tengas angustia, Él te dice, no temas lo que vas a padecer. Él te dará la solución a todo.